Hola mis queridos, con ustedes Selena Reyes, y hoy será uno de esos videos que vale la pena guardar y volver a ver más adelante, porque el tema no es solo sobre el estado de ánimo. Hoy hablamos del eclipse solar en Acuario a 28 de el 17 de febrero de 2026. Y se los digo con total honestidad, este eclipse se siente como un cambio de época a nivel de cosas muy cotidianas. Dinero, tecnología, comunidades, libertad, control y hasta la forma en la que nos conectamos entre nosotros. No voy a alimentar el apocalipsis, voy a hacer lo que mejor sé hacer, traducir la astrología a un lenguaje práctico. ¿Qué puede manifestarse? ¿Dónde conviene poner colchón? ¿Cómo no perder la cabeza? ¿Y cómo sacar de este periodo el máximo provecho? Si conectan con mi enfoque, denle like, suscríbanse y escriban en comentarios su ascendente. Y si en su carta natal tienen algo entre 27 y 29 de Acuario, Tauro, Leo, Escorpio. Esto es importante porque justamente esos grados van a sonar con más fuerza. 1. ¿Qué es un eclipse solar y por qué no se siente como una luna nueva? Empecemos por la base. Un eclipse solar es una luna nueva, pero con una particularidad. La luna tapa al sol. Y simbólicamente, esto habla de tres cosas. Reinicio. Como si el sistema dijera, ok, este ciclo terminó, ahora toca reprogramar. Inicio oculto. No siempre es un evento ruidoso el día del eclipse. A veces todo arranca por dentro. Una idea, una decisión, un quiebre interno con el pasado, un insight. Y lo externo llega después. Salida de lo viejo. Lo que ya está vencido se vuelve evidente. A veces a través de irritación, de un fallo, de un ya no puedo más así. Y algo clave. Los eclipses rara vez funcionan de forma lineal. Funcionan como una historia. Primero la sensación, luego las señales, luego el evento, luego las consecuencias, y recién después entendemos. Ah, empezó en ese momento. Tiempos. Por lo general, 6-18 meses, a veces hasta 2 años. Por eso no hay que esperar fuegos artificiales exactamente el 17 de febrero. Es mejor observar lo que se empieza a desplegar antes y después. 2. ¿Por qué Acuario? Tema central. Futuro, red, comunidad, libertad. Ahora, ¿por qué Acuario es tan importante? Acuario no es solo soy libre, no soy como los demás. En un nivel alto, Acuario es estructuras sociales, comunidades, colectivos, Internet y redes, plataformas, audiencia, mi gente, ciencia y tecnología, nuevas herramientas, reformas, una nueva organización social, ética del futuro. ¿Cómo vamos a vivir después? Acuario hace esta pregunta. ¿De qué soy parte? ¿Qué sistema sostengo? ¿En qué campo de personas me muevo? ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto? Y este eclipse trae temas como actualización fuerte del entorno, cambios de equipos, chats, proyectos, reevaluación de amistades y alianzas, y la pregunta, ¿con quién construyo el futuro? Además, Acuario es un signo de aire. El aire es información, comunicación, medios. Por eso, las conversaciones se vuelven más importantes, las palabras pesan y muchas decisiones nacen a través de la comunicación. 3. El grado 28 Clels. ¿Por qué los grados tardíos se sienten como final de temporada? Un eclipse a Fuencho Ulawe es un grado tardío. Y los grados tardíos en cualquier signo se sienten como cierre, balance, culminación, la última versión antes del salto. Es como el final de una temporada. Los personajes ya no pueden fingir que no pasa nada. Por eso, 28 de muchas veces suena a o cambiamos o nos quebramos, o actualizamos o la ola nos arrastra. Si en su carta natal tienen planetas en 27-29, es como si estuvieran con el dedo en el botón de actualizar sistema. 4. ¿A quién le pega más fuerte? ¿Y cómo entender tu vulnerabilidad, tu fuerza? Lo sentirán con más intensidad. Planetas ángulos en 27-29 gramas de Acuario, y también los signos fijos. Tauro, Leo y Escorpio en grados tardíos. ¿Por qué los fijos? Porque la energía fija.
Sostiene, mantiene, conserva, resiste el cambio. Y el eclipse en Acuario dice, chicos, el futuro ya llegó. O se adaptan, o la vida los empuja. Pero lo repito, una activación fuerte no es una maldición. Muchas veces es aceleración del destino, solo que el ritmo es más alto. Autochequeo rápido, para ustedes. Pregúntense, ¿dónde estoy trabado? En un formato viejo. ¿Dónde aguanto por miedo a perder estabilidad? ¿Dónde me aferro a gente, equipos que ya no son los míos? ¿Dónde le temo a lo nuevo tecnológico, pero sé que me estoy quedando atrás? Lo que nombren. Ahí va a ir la energía. 5. El gran eje de tensión, eclipse y Urano en Tauro. Esto es lo más importante. Este eclipse está ligado a una tensión con Urano en Tauro. Urano es el planeta de giros inesperados, revoluciones, tecnología, fallos, como forma de actualizar. Tauro es el signo de dinero, recursos, economía, cuerpo, alimento, tierra, estabilidad, propiedad, valores y autoestima. O sea, la energía suena así. El futuro, Acuario, rompe la estabilidad conocida. Tauro, para crear una nueva estabilidad. Temas colectivos que pueden intensificarse. Lo digo con cuidado, sin absolutismos, pero las direcciones pueden ser montaña rusa, financiera, volatilidad, conversaciones sobre pagos, bancos, reglas de transacciones, crecimiento del tema de sistemas digitales, plataformas, identificación, acceso, preguntas sobre propiedad, precios y recursos, comida y agricultura como tema estratégico, manifestaciones personales. Esto puede sentirse súper cotidiano. Necesito cambiar ya mi forma de ganar dinero. Ya no quiero trabajar como trabajaba antes. Me cayó la ficha de que estoy invirtiendo mal, mi dinero, mi tiempo. Me cansé de ser estable a costa de mi vida. Este eclipse suele llevarnos a preguntar, ¿qué me alimenta de verdad, literal y simbólicamente? ¿Cuál es mi valor? ¿Qué estoy dispuesto a intercambiar con el mundo? ¿Qué ya no quiero comprar, consumir, ni con dinero ni con atención? 6. Electricidad en el aire. Comunicación, Internet, cibertemas, sistema nervioso Acuario y Urano comparten un tema, red y frecuencias. Por eso, cerca de activaciones así, la gente suele sentir ansiedad, irritabilidad, insomnio, sobrecarga del sistema nervioso, ganas de desuscribirse de todo, sensación de es demasiada información. Y no es místico. Es la realidad de 2026. Vivimos en un campo de notificaciones, noticias y algoritmos. Consejo práctico de Selena Reyes. En el periodo alrededor del eclipse, limiten el scroll infinito, no dejen noticias de fondo todo el día, hagan dieta informativa y sí o sí, enraizamiento en el cuerpo. Enraizamiento no es esoterismo, es dormir, agua, caminatas, comida liviana, sin sobrecarga, menos estimulantes si sienten que vibran por dentro. 7. Símbolo sabiano. Una mariposa saliendo del capullo. ¿Y por qué la vulnerabilidad es parte del crecimiento? El símbolo sabiano de este grado suele describirse como una mariposa saliendo del capullo. Quiero que lo escuchen bien. No es solo ¡wow! ¡Qué mariposa tan linda! Es el momento en que lo viejo ya queda estrecho, lo nuevo todavía no está firme, y estás vulnerable. Por eso el eclipse puede traer sensación de desprotección, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo o ya no encajo. Y eso es normal. El símbolo aconseja no aferrarse a lo seguro solo porque es conocido, estar atentos a las señales del cambio, no dormirse y perder el momento. 8. Timing. Cómo mirar fechas y por qué el evento puede venir después. Si están esperando una fecha exacta de cuándo explota, los entiendo, pero los eclipses no funcionan así. Lo importante es el día del eclipse, punto de inicio, las semanas siguientes, giros, insights, los meses siguientes, desarrollo, 6 meses, primera verificación de resultados, hasta 2 años, despliegue completo. Y además,
A veces el eclipse se reactiva cuando otros planetas pasan por ese grado o hacen aspecto. ¿Cómo seguirlo? Muy fácil. Un hack simple. Pónganse una nota. 27-29 verdad de signos fijos. Y cuando escuchen en pronósticos que hay tránsitos fuertes en esos grados, entienden que su tema se vuelve a encender. 9. ¿Qué hacer el día del eclipse y qué hacer después? Práctica plus psicología. Repito mi postura. El día del eclipse no es ideal para rituales de quiero, ni para cortar todo de golpe. El día del eclipse, mejor. Observar, cerrar, ordenar y limpiar el espacio. Escribir lo que sienten, dormir. No sobrecargar el sistema nervioso. Después, 1 o 2 días más tarde, sí. Formular intenciones, planificar, hacer prácticas de aires suaves, diario, conversaciones, lluvia de ideas, mapa de objetivos. Y un punto importante. Acuario es mente, pero en estos días la mente puede estar sobrecargada. Entonces, decisiones. Después de una pausa, pasos. Después de estabilizarse. 10. ¿Dónde se activa en tu vida? Guía por casas. Práctica. Ahora viene la parte más útil. Si quieren entender de qué se trata para mí, miren, ¿en qué casa tienen 20 grado de Acuario? Lo explico con ejemplos para que se reconozcan. Casa 1. Identidad, cuerpo, imagen, camino. Puede traer cambio de estilo, imagen, posicionamiento, salida a un rol nuevo, decisión. Ya no me escondo. Ejemplos: lanzamiento de marca personal, cambio de look, identidad más auténtica, deseo de ser visto. Consejo: no actúen por impulso, pero escuchen dónde les queda chica su versión actual. Casa 2. Dinero, autoestima, recursos. Temas: nueva fuente de ingresos, presupuesto y orden. Valores nuevos. ¿Cuánto vale mi trabajo? Ejemplos: cambiar modelo de trabajo a algo más, online, tecnológico, dejar clientes baratos, educación financiera, diversificar ingresos. Consejo: registren ideas, decisiones financieras, después de calmarse. Casa 3. Comunicación, aprendizaje, medios, papeles. Temas: nueva tecnología, software, plataforma, aprendizaje y habilidades, blog, podcast, YouTube, cambios con hermanos, vecinos. Ejemplos: arrancas el canal, licencia de conducir, cambio de auto, lanzas un curso, cambias tu estilo de comunicar. Consejo: cuida nervios, manejo y documentos. Casa 4. Hogar, familia, raíces, temas: mudanza, reforma, límites familiares, ¿dónde es mi hogar? Seguridad emocional. Ejemplos: vivir distinto, solo, con amigos, en otra ciudad, liberarte de presión familiar, casa inteligente, tecnología en lo doméstico. Consejo: no decidas en caliente, pero no ignores el acá no respiro. Casa 5. Amor, creatividad, hijos, disfrute. Temas: romance, renovación de la vida íntima, proyecto creativo, hijos. Ejemplos: recuperar la alegría, empezar a crear, mostrar tu arte, conocer a alguien por redes, comunidad. Consejo: Acuario ama la libertad, pero no la frialdad. Honestidad con corazón. Casa 6. Salud, trabajo, rutina, hábitos. Temas: nuevo trabajo, horario, rearmar rutina, tecnología en el trabajo, sistema nervioso y salud. Ejemplos: pasar a remoto, cambiar de equipo, automatizar. No puedo más así, necesito orden. Consejo: no llegues al burnout. El eclipse muestra dónde hay que cambiar sí o sí. Casa 7. Pareja, socios, contratos, clientes. Temas: nueva relación o nueva etapa, renegociar acuerdos, igualdad, clientes, audiencia. Ejemplos: relación en formato nuevo, ruptura si no hay libertad, conocer a alguien en comunidad, redes. Consejo: sin ultimátums en el eclipse, conversación honesta después. Casa 8. Dinero compartido, deudas, impuestos, transformación. Temas: créditos, pagos, presupuesto compartido, dependencia, independencia, transformación psicológica. Ejemplos: revisar a quién le debo qué, salir de vínculos financieros tóxicos, terapia profunda. Consejo:
Lo oculto sale a la luz. Mejor honestidad radical. Casa 9. Creencias, viajes largos, migración, estudios. Temas. Cambio de filosofía. Estudios, publicación, viajes, papeles. Ejemplos. Mudarte, estudiar, encontrar tu sistema de sentido. Consejo. Revisa fechas, papeles y hechos. El ruido informativo será alto. Casa 10. Carrera, estatus, visibilidad. Temas. Rol nuevo, profesión nueva, crecimiento por comunidad, tecnología, reputación. Ejemplos. Te haces público. A. Cambias de industria. Lideras un proyecto. Consejo. Acuario se construye en red. No cargues todo solo a. Casa 11. Amistades, comunidad, planes, audiencia. Temas. Nuevos amigos. Crecimiento de seguidores. Proyectos. Mi tribu. Ejemplos. Entras en un gran community. Colaboraciones. Proyecto social. Consejo. Filtra gente. Acuario atrae genios. Y caos. Casa 12. Cierres. Subconsciente. Sueño. Tras bambalinas. Temas. Cerrar ciclos. Bajar ruido. Espiritualidad. Sueño y mente. Ejemplos. Salir de entornos que te destruyen. Terapia. Meditación. Sueños como señales. Consejo. Menos pantalla. Menos ansiedad. Cuida la psique. 11. Tarea principal del eclipse. Rearmar vínculos y reglas. La idea central que atraviesa todas las casas es esta. Este eclipse cambia tu sistema de conexiones. Incluso si parece tema de dinero, el dinero llega por redes, proyectos, gente. Si es tema de amor, es renegociar libertad e igualdad. Si es tema de salud, es ajustar hábitos e infocarga. Acuario pregunta, ¿con quién construyes el futuro? ¿En qué sistema vives? ¿Qué reglas ya caducaron? 12. Mini bloque por elementos. Yo veo este patrón. Aire, Géminis, Libra, Acuario. Adaptan rápido, pero cuidado con la sobreinformación. Fuego, Aries, Leo, Sagitario. Impulso alto. No quemar puentes. Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Más ansiedad por estabilidad, pero son los que mejor construyen lo nuevo. Agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Sienten profundo. Clave usar intuición, no miedo. Y si estás al borde del burnout, este eclipse puede ser el ya está. 13. Checklist de la semana del eclipse. Mi lista práctica. Sueño. Chats prioridad. Hora 1. Menos cafeína. Alcohol si la ansiedad sube. Menos noticias y scroll. Revisar contraseñas. 2FA. Copias de seguridad. No firmar cosas importantes con prisa. No discutir en caliente. Pausa. Escribir insights sobre gente, dinero, libertad. Pequeña limpieza del hogar, espacio agua plus, caminatas plus, cuerpo a los 1-2 días. Intenciones claras 14. Cierre. Si lo digo en humano, este eclipse es, cambias tu entorno, cambias tus reglas, eliges el futuro y sales del capullo del pasado. Puede ser nervioso, puede ser raro, pero ese es el punto del crecimiento. Escríbanme en comentarios. Ascendente, ¿en qué casa cae Acuario y qué sienten ahora? Cansancio social, deseo de libertad, ideas nuevas. Si quieren continuación, hago un video por 12 ascendentes o un episodio específico, dinero, relaciones, mudanzas. Con ustedes fue Selena Reyes. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.